día de hoy. Espero que todos estén allá juiciositos, tengan su módulo al día. Bueno, para que después no me estén bombardeando, profe, voy en este, voy en el otro, porque suele pasar como buenos colombianos, dejamos todo hasta el final. Entonces saludo a cada uno de los estudiantes que en esta mañana se encuentran conectaditos. Les quiero decir que hoy si le hemos colocado muchísima atención a las clases estas últimas semanas, hoy sí que vamos a tener que colocarle muchísima más atención, porque el tema ya empieza a tornarse más complejo, recordando que ustedes están en ciclo 4 y que tenemos que avanzar en muchas cosas sobre la literatura. Ya vamos a empezar a ver rasgos de literatura muy importantes que ustedes deben aprender. ¿Listo, chicos? Entonces manejemos la misma dinámica que hemos manejado en estas últimas 7 clases, y es que usted apaga su cámara muy juiciosito para no ser un elemento distractor de sus demás compañeros, va a apagar su micrófono y vamos a estar atentos. Abrimos foro, preguntas y respuestas en los últimos 5 minutos de nuestro Zoom, y también recordándoles así rápidamente los chicos nuevos, si hay algún chico nuevo, los saludo hoy, les digo mi nombre es Milena Vilán, soy su docente de lenguaje o de español. Les quiero decir que vamos en la clase número 7, que su módulo va muy avanzado, que ya casi vamos a llegar hoy con la ayuda de Dios vamos a llegar a las 71, 72, y eso es muy importante porque vamos ya muy al día con las preguntas para que al final usted no esté corriendo con el módulo. Uno, eso. Dos, si usted es nuevo, sepa que ya han pasado 7 clases. Por lo tanto, usted debe 6 clases atrasaditas. ¿Qué puede hacer para ponerse al día? Muy fácil. Ahorita les va a aparecer en el chat la página, o mejor, sí, donde el enlace o el link donde usted puede ingresar a ver cada una de las clases. ¿Listo? Y se pone al día en su módulo. También quiero decirle que hay que hacer un ensayo de una página. Y ese ensayo debe ser con uno de los temas vistos dentro de la clase que a usted más le haya gustado de español, y también que debe tener 3 partes importantes este ensayo, que tiene que tener una introducción, una argumentación o desarrollo y unas conclusiones. Al final, al respaldo de esa hojita debe ir algo que se llama referencias bibliográficas, que es donde usted me va a colocar de dónde sacó esa información. ¿Listo? Si la tomó de internet, si la tomó de un libro, si la tomó de la clase de la profe Milena, de donde haya sacado esa información. ¿Listo, chicos? Eso hasta ahí, que estamos manejando también un libro donde estamos aprendiendo a utilizar los separadores para ayudar a nuestra comprensión lectora. ¿Listo? Entonces, que cada uno tiene un valor, cada uno de los separadores. Eso lo vamos a hacer al final de clases si hay preguntas al respecto. Entonces ahí, profe, fecha antes del 15 de junio o el 15 de junio, que es la última, o sea, que es la fecha dada por el instituto para que usted entregue tanto su ensayo como su módulo totalmente resuelto. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí esta información. Ahora sí vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a terminar un tema que traíamos la semana pasada y vamos a arrancar uno nuevo que ya es de la historia de la literatura. Entonces aquí ya quiero que estemos muy juiciositos. Voy aquí a colocar mi pantalla más pequeñita para que no haga estorbo durante la explicación de la clase. ¿Listo? No me quiere pasar la imagen, a ver qué pasó. Listo. Entonces, como tengo problemitas con el internet, es como por raticos. Vamos a quitarla, si es necesario, a quitar mi cámara. Bueno, vamos a ver si se hace necesario. Me avisan cualquier cosa si se ve pixeleado, si no me escuchan, ahí le escriben en el chat para que la profe me colabore y me avise. Pero yo veo aquí que ya se mejoró. Listo, chicos, hoy vamos a ver la literatura medieval. Vamos a arrancar con este tema ya histórico dentro de todo lo que tiene que ver con el español, ¿no? Entonces, es importante que usted tome apuntes. En eso sí es necesario que tome apuntes porque no solamente lo que usted va a escribir, lo que va a responder en su módulo, sino que tome algunos apuntes porque esto es muy importante.
La literatura medieval es toda aquella que fue producida durante la Edad ¿qué? Media. Aquí ya vamos a empezar a mezclar historia con literatura porque es necesario saber de dónde venimos y para dónde vamos. No puedo presentar un tema sin antes mostrar un rasgo histórico sobre ese tema. ¿Listo? Entonces vamos, que fue producida durante la Edad Media, periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV, más o menos. O sea, no es, es como lo que los historiadores han colocado dentro de del conocimiento de esta literatura medieval. Entonces es fácil, práctico, usted simplemente observa su módulo y contesta su pregunta. Entonces la literatura medieval es toda aquella que fue producida durante ¿qué? La Edad Media. Muy bien. La Edad Media se conoce como una época de oscurantismo, o sea que si usted en algún momento llega a escuchar ese título, el oscurantismo, está hablando también de la época medieval, ¿listo? Se conoce con el mismo nombre. Entonces la época medieval se conoce también como la época del oscurantismo. Y como un periodo como sombrío, infructuoso, que no fue muy productivo en la historia, no tuvo muchas ideas, según los historiadores, siempre todo eso es según los historiadores. Recuerdo que los historiadores son esos hombres que se prepararon para estudiar la historia, que son los que la forman, la organizan en un tiempo, en una línea, ¿sí? Lo hacen cronológicamente, de lo más antiguo a lo más actual. Estos hombres son los que dan o datan sobre cada uno de estos temas, sobre todo en la historia y la literatura, ¿listo? Entonces, para que sepamos y hablemos el mismo idioma ya desde sus casitas. Entonces, según estos historiadores, fue un tiempo como muy pasivo, como muy tranquilo en cuanto a lo que tenía que ver con algo productivo, algo que avanzara, sobre todo en la parte política, que avanzara. Fue un tiempo de estancamiento para ellos, ¿listo? Y la iglesia se propuso abolir y suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que no le proporcionara beneficio alguno a la población, ¿listo? Es decir, ya nos damos cuenta que en esta época los líderes eran, ¿quiénes? Sí, señores, todo lo que tenía que ver con el clérigo, con la iglesia en esa época, ellos fueron los que tomaron el control absoluto de cuánto pensamiento él levantaba en esa época. ¿Listo? Ahora vamos a ver el contexto histórico y social del medioevo. También se le conoce como literatura medieval, medioevo, ¿sí ve? Tiene varias palabras, pero es lo mismo, para que no se me preocupen allá, profe, pero porque aquí dice medieval y usted está diciendo medioevo, es exactamente lo mismo, para que se ubiquen ahí, chicos, chicas, señores y señoras que nos están acompañando en este día. Entonces, algo importante fue la caída del Imperio Romano que provocó un colapso en la organización social del continente europeo. ¿Qué pasó? Resulta que en esa época hubo confrontación con un pueblo muy importante de la península ibérica. Ellos fueron perdiendo, ¿quiénes? Los romanos fueron perdiendo como ese poder absoluto que tenían y empezaron ¿a qué? A unificarse en pequeñas poblaciones. Entonces, esas pequeñas poblaciones se hicieron como muy fuertes y vencieron al Imperio Romano. Eso fue lo que pasó en la historia, en la parte de historia. En la parte social, la Iglesia reemplazó al Imperio Romano como fuerza unificadora en la Europa medieval, ¿sí? Entonces, aquí ya ya no hubo como ese control absoluto de Roma sobre la iglesia, sino que ya empezaron a haber algunas mezclas con Europa. ¿Listo? Dentro de este mismo tema dice que la Iglesia Católica de los pueblos bárbaros. Esto sobre todo lo van a ver en sociales, ojalá lo estén viendo en sociales, porque esto es más bien como inclinado hacia historia, pero quiero que lo sepan para que ustedes se den cuenta lo que repercutió en las lenguas, en el idioma, en toda la literatura, ¿sí? Entonces, la religión cristiana primitiva no se pudo expandir en Europa sin la ayuda del imperio que adoptó el cristianismo como religión oficial, ¿sí? Algo que sobresalió
de este impacto social en la época del medioevo, que impactó, no fue un impacto, digamos, fuerte en cuanto a construcciones, en cuanto a política, sino más bien en cuanto a literatura. ¿Qué pasó? Pues que en este tiempo tomaron la decisión de una sola, ¿qué? De unificar la religión. En ese entonces la Iglesia Católica tenía la, el control absoluto y ya pasaron de ser, de tener su nombre romano a nombre cristiano, pero venían siendo lo mismo, simplemente que se unificó y se quedó como, ¿qué? Como esa religión oficial. ¿Listo? A partir de ahí. Ok. Eso en cuanto a la parte social, a la parte religiosa. Ahora vamos a hablar de la Europa feudal. ¿Qué era eso? Entonces dice que tomó casi 10 siglos, háganme en el favor, hacer que las creencias paganas se dieran espacio a las doctrinas cristianas. Es decir, este tiempo medieval se caracterizó porque trataron como de unificar y ver un solo, ver a Dios como un ser supremo, ¿sí? Pero no salió del todo el paganismo porque siguieron mezclándolo, pero digamos que de alguna manera ya dejó de ser muy venían de una serie de procesos politeístas que adoraban muchos dioses, que le servían a este Dios y asimismo lo ofrendaban, ¿sí? Entonces aquí ya cambió este espacio, ya lo redujeron un poco, pero no desapareció el paganismo, ni desapareció tampoco la idolatría, siguió manejándose. Pero aquí dice que tomó casi 10 años hacer que las creencias paganas se dieran al espacio a las doctrinas cristianas, mientras que ocurrió un proceso demográfico inverso al mundo antiguo, o sea, todo desde el medioevo cambió. De pronto no fueron cambios significativos para algunos, pero para otros sí, porque esta Europa feudal se empezó a mover ya para fortalecer y de alguna manera salir de ese proceso medioevo donde solo querían manejar la religión conforme a la parte política. Ahí fue donde se unió la religión y la política, que todavía en este momento hay muchos brotes de eso. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Hablamos de una sociedad feudal. Los feudos fueron la base de la economía medieval, ¿sí? Ellos nacieron de una economía cerrada, no había un comercio exterior, todo estaba basado en la agricultura, ¿sí? Y también ellos delimitaban al campesino, es decir, los campesinos no podían ascender socialmente por medio de su trabajo, de su comercio, ellos tenían que seguir siendo el campesino, ¿sí? Así trabajara muchas tierras, hiciera lo que él quisiera, todo lo trabajan para un único jefe, ¿sí? Porque aquí en este tiempo todos trabajaban para no tenían como un voto, ellos no tenían votos, ellos se regían a un rey, en este caso, al jefe mayor, ¿sí? No tenían nada que ver como lo hacemos ahora por votos, no es, allá era prácticamente impuesto y no había esa escala para ascender, no la había, aunque, bueno, no vamos a hacer juicios de valor, pero no ha cambiado mucho en nuestros tiempos. Pero eso pasaba en esa época en especial, en el medioevo. Ahora sí vamos a la literatura como tal. Para ellos la naturaleza era, en primer lugar, un lugar de fuerza mágica. Ellos todo lo veían como mágico, como salido de otro lado. Todo acontecimiento desde la salida del sol hasta un huracán era explicado como una manifestación de ¿qué? De la voluntad divina o gracias a una fuerza mágica que intervenía el mundo. O sea, aunque tenían una, una creencia en un ser supremo, también había algo que les hacía ver que eso era como de magia, ¿sí? Y muy poco de milagro. Entonces, esto fue lo que generó de pronto que interviniera mucho la religión y se tomara el control absoluto en todo lo que tenía que ver con pensamiento, con política, con religión. Entonces, aquí en el medioevo lo que más se pronunció fue la iglesia, lo que más impactó fue la iglesia se volvió como ese eje, fue como ese jefe en ese movimiento, en ese tiempo. ¿Listo? Esa fue como la consolidación de la iglesia total en un periodo, en el periodo ¿qué? Del medioevo o de la Edad Media, para que lo tengamos ahí muy en cuenta. Listo, las etapas del medioevo. Entonces, son 3 etapas muy importantes. La alta Edad Media, la plana Edad Media
y la Baja Edad Media. Alta es cuando tenían el dominio control. La Plana cuando cesó la hostilidad y entonces todos estaban como muy a la par de lo que decían, digamos de alguna manera socialmente, de la parte política. Y Baja Edad Media cuando ya llegó a desaparecer el medioevo. ¿Listo? Entonces ustedes saben que hay un poder en un momento, pero llega uno más fuerte y lo derroca. Eso pasó con el medioevo. ¿Listo? Respondan en sus módulos. Estas preguntas están allí. Yo trato de hacerlas lo más pegado a la pregunta porque no puedo darles la respuesta así, sino que ustedes leen. Las etapas del medioevo fueron 3. La alta edad media, la plana edad media y la baja edad media. ¿Listo, chicos? Ahora vamos a hablar seriamente acá ya nosotros de lo que nos concierne a nosotros en medio de esta historia, del contexto histórico, del contexto social. Ahora sí lo que nos preocupa a nosotros o lo que venimos a ver en español. Entonces, el género literario relacionado estrechamente con el del terror y subsumido en este, al punto de que es difícil diferenciar uno del otro. Ese cambio o esa literatura que hubo ahí se llama la literatura gótica, ¿sí? Que fueron historias narradas o sea, que ellos narraban algo tradicional, ¿sí? Porque fue cuando más se manejó todo esto de los castillos y los monasterios medievales, ¿sí? Entonces, esa literatura que marcó, ese género que marcó muy fuerte, es el tiempo del medioevo, fue la gótica, que tenía que ver como con miedo, como con frustración, ¿cierto? Como con terror, y hablaban mucho de esos monasterios donde inventaban o creaban ellos esas historias, que allá pasaban cosas así terribles, como de suspenso, eso. Ese fue el género literario muy marcado en el tiempo medieval, que fue la literatura gótica. Entonces, para que ustedes allá muy juiciositos respondan en cada una de sus preguntas. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con el género literario sub. O sea, ya vimos que era gótico, ¿sí? Que en sí era gótico, porque ellos contaban todo lo que pasaba por allá dentro del terror, el miedo y el suspenso. Ahora vamos a ver cómo se dividieron esos géneros literarios en el medioevo. Entonces se dividieron en 4, pero estos 2 que vamos a hablar ahorita fueron los más fuertes, que fue la épica y la lírica, ¿sí? La épica podía ser popular representada por los cantares de gesta oculta relacionada a la epopeya. Usted va a decir, ¿qué es eso, profe? Más adelante lo vamos a ver. No quiero que se me vayan aquí de pronto a confundir. Eso lo vamos a ver después cuando miremos cada uno de estos libros, qué era lo que enseñaba. Entonces, la épica se representaba por los cantares de gesta, que son unos escritos, y lo que dice unos cantares, algo que se hacía de tradición oral, ¿listo? O sea, hablado. Y también la lírica, que podía ser popular o podía ser culta. Esa palabra culta o esa palabra vulgo que se utilizaba mucho, sobre todo en la época del barroco, en lo que estamos hablando ahorita del medioevo, hablaba era de algo que no se hace o sea, que no es muy popular, o del vulgo que uno dice, no de vulgar de grosería, no de vulgar sino que no es muy conocido de pronto por los altos, ¿sí? Por los que estudian, estos conocedores de las palabras, de la gramática, ¿sí? No era que fuera grosero, no, sino que era ese hablado popular que se tiene de pronto trayéndolo aquí a nuestro contexto de ahorita. Es ese lenguaje que tienen los muchachos, como parce, pinza, sí, cosas así. Exactamente, que uno dice, uy, cómo maltratan el castellano, si muchas veces uno lo ha dicho. Exactamente lo mismo. Es como esas palabras que utilizan que uno no las entiende, pero que después ya se vuelven del común. Es eso, de eso se trataba lo que es culto, lo que es inculto, lo que cuando usted escuche en lenguaje el vulgo, todo eso tiene que ver exactamente con lo que nosotros llamamos ahorita esas nuevas tribus urbanas y esas nuevas palabras de las tribus urbanas, más o menos poniéndolo ahorita en nuestro contexto para que usted no se confunda. ¿Listo? Entonces decía que la lírica podía ser culta popular. Por el lado popular podemos citar los villancicos, las cánticas de amigos y las jarchas. Cada una de estas representaban
todo, mire, todo lo que se escribió en ese tiempo, en el medioevo, tenía que ver con religión. Entonces, para que lo tengamos claro. Por eso habla de villancicos, aparece esta palabra villancicos, que son cánticos, donde adoran la presencia de Dios, su niñez, eso, exactamente eso es lo que se resaltó más en el medioevo. Son géneros literarios, como les decía, la épica y la lírica, que fueron muy importantes, pero también hay dos más, que son la narrativa y el teatro. Entonces, la narrativa fue un movimiento que se sirvió para el desarrollo de la novela y del cuento. De aquí, del medioevo, parten muchísimas obras que ustedes conocen. La Divina Comedia, que es como cuentan lo del cielo y el infierno, porque en sí eso es lo que habla este hombre Dante, escritor que habla de la Divina Comedia, que en pasar por los escenarios, que habla del purgatorio y del cielo, todo lo que tiene que ver con la religión católica que imprimió a sus creyentes o a sus adeptos en esa época, era eso, como infundir el miedo. Si ustedes se dan cuenta, esas obras, todo eso que colocan pinturas, con lo que decoran las iglesias, los templos católicos, siempre dan como, dan una impresión, ¿cierto? Usted ve esos ángeles que dibujan ellos, o lo que ellos imaginan que es un ángel y los hacen como tan, ¿cierto? Surreales, algo como que usted los ve como que se asusta, esa era la idea. Recuerden que en el medioevo no todos hablaban, no todo, o sea, no hablaban así como muy culto, tampoco era que supieran leer y escribir. Entonces, ¿qué hacían? Para de alguna forma doctrinarlos, pues esos dibujos que habían en las iglesias, en esos monasterios, esas cosas así como muy impresionantes, era precisamente para eso, para que llamar su atención y de alguna manera decirles que si ellos no se arrepentían, no seguían esta religión, pues iba a pasar todas esas cosas, se iban a condenar. Y para ejemplo de eso tenemos la Divina Comedia de Dante, que habla de eso. Si usted no sabe nada de la Divina Comedia, aquí en Colombia hay un lugar, y sobre todo aquí en Bogotá, que es en Sopó, donde usted entra ahí al Jaime Duque y usted entra a ese que hay como canoitas y usted pasa y ve todo el recorrido de la Divina Comedia de Dante, ahí lo encuentra, por si tienen dudas, o si no vayan a internet, vayan a YouTube y sepan qué es esto que les estoy hablando, que es algo que es a nivel mundial y lo conoce mucha gente. Entonces, como para que usted esté ahí conectadito con esto. También tenemos el teatro. El teatro también estaba enfocado en dos tipos de público, el culto y el popular. Aquí volvemos a estas palabritas. El culto eran los que tenían mucho conocimiento de manera intelectual y que hablaban así muy bonito. Y el popular, lo mismo que ahora, que todos hablamos como muy fácil, nos comunicamos. Eso era igual, exactamente, estratificaban el conocimiento, exactamente igual. Aunque tenían acceso al teatro ambos, el teatro culto estaba relacionado con temas religiosos y el popular con los cantares juglarescos. Esos cantares juglarescos era que una sola persona o un solo grupo podía encargarse de decir poemas, poesías, trovas, historias, entonces la gente iba mucho acudida a ellos. O sea, no estamos tan lejos de lo que pasó en esa época, porque así nosotros ahorita vemos esos stand comedy y nos encantan porque hace miles de cosas en un solo acto. Entonces, ellos preferían, las personas de la parte popular preferían eso que ir a ver pues todo lo relacionado con los temas religiosos, donde allá en un teatro culto o intelectual. Ahora vamos a ver cómo se dio ese fin de la Edad Media, que fueron las cruzadas. Las cruzadas fueron campañas militares y misioneras hacia Siria y Palestina. Estas cruzadas duraron 200 años y fueron factor determinante para que el feudalismo, acuérdense que ya vimos que era el feudalismo, llegara a su fin y se iniciara una época de transición hacia el Renacimiento. O sea, después del medioevo, de esta Edad Media, apareció el Renacimiento, época que comúnmente recibe el nombre de Baja Edad Media. Aquí es donde ya pasamos a otro proceso, pasamos a la Baja Edad Media, donde ya se empezó a desaparecer muchísimas cosas. Quiero decirles que esas cruzadas y todo lo que hemos estado hablando fue antes del descubrimiento de América, ¿sí? Porque ese boom estaba pasando, era en Europa, en estos lugares fuertes, y en América no había llegado esto. Las cruzadas ya llegaron a América, ¿para qué? Para imponer la ley, para imponer la política,
¿sí? Eso fue antes, ya cuando Cristóbal Colón llegó a América, hizo todo lo que hizo con nuestros indígenas y todo esto, ¿m? Resulta que ya traían impuestos eso de las cruzadas. Las cruzadas no era otra cosa que campañas militares, lo que dice ahí, donde y misioneras donde hacían que la gente o aceptara la religión católica o sencillamente los mataban, o sea, los amenazaban. Esa es la verdad, o sea, aquí esa fue la verdad de cómo se impuso la religión católica en América. Entonces, eso no es cuento, eso viene de una historia. Y ese grupo de militares y de misioneros se les llamó como las cruzadas. ¿Cuánto tiempo duraron? 200 años. 200 años haciendo todo ese proceso de enseñarles que era un solo Dios. Aquí hablan de la Trinidad, aquí hablan también de las indulgencias, cositas así que ustedes van a ir viendo tanto en sociales como en lenguaje, porque tiene que ver con sociales y con conocimiento de por qué hablamos como hablamos, de dónde traemos toda esta historia lingüística. Aquí tenemos el inicio y el fin del medioevo. Entonces, la Edad Media o medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental. Cuando hablábamos de civilización occidental, hablábamos de ese periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del imperio romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que llegó Colón a América. ¿Sí ven que no estoy mintiendo? Ese fue el año, o sea, miren desde cuándo. 476 de la caída del Imperio Romano y su final del medioevo terminó en 1492 con la llegada de ¿quién? De Cristóbal Colón a América. Por eso les decía que ya todo esto estaba pasando en Europa cuando vinieron aquí a América. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la figura clásica del guerrero, que eso fue muy importante dentro del marco de cómo contar las historias. Digamos que la figura clásica del guerrero fue sustituida en la Edad Media por caballeros, ¿sí? Ya no se veía ese guerrero que salía a defender a su país, a su familia. Esa palabra guerrero fue sustituida por caballeros, así se les llama ahora, caballeros. Un escrito laico es aquel que carece de un sentido eclesiástico o escrito no religioso. Profe, ¿por qué nos hablas de eso? Porque en ese entonces todos los escritos, como les digo, tenían que ser con un sentido eclesiástico o referente a la iglesia, ¿sí? Tenía que ser algo religioso para ser avalado. Los que no escribían por fuera de ese contexto se les llamaba un escrito laico, o sea, que no tenía nada que ver con la iglesia ni nada que ver la parte religiosa. Y muchas personas escribieron en esa época. Entonces, la figura clásica del guerrero fue sustituida, ¿por qué? Por caballeros. Ya empezaron a ser esos caballeros. Y usted va a ver muchísima información sobre esto. Sobre todo ahorita que se acerca el Día del Idioma, ustedes le van a encontrar mucha lógica de dónde viene todos y cada una de las historias que hicieron importante a hombres que se sentaron a escribir sobre ella. ¿Listo? Entonces, ya sabemos aquí, estas diapositivas están elaboradas con el fin que usted vaya respondiendo las preguntas. Ojo, estas diapositivas tienen las respuestas a las preguntas que ustedes tienen en sus módulos. Vuelvo y repito, la figura clásica del guerrero fue sustituida en la Edad Media por caballeros. Un escrito laico es aquel que carece de un sentido eclesiástico o escrito no religioso. ¿Ok? Uno de esos escritos, ¿sí? Es el Mester de Clerencia, que fue dentro de la literatura medieval, es un escrito, o sea, para que usted lo tenga claro, el Mester de Clerencia es que ¿un qué? Es una obra narrativa escrita, ¿sí? La literatura medieval, compuesta por quién? Por clérigos u hombres instruidos que se desarrolló durante el siglo XIII y XIV.
Fueron obras narrativas, de versos, con la intención de enseñar valores cristianos, además de divulgar la vida y milagros de los santos patrones de los monasterios. Recuerden que aquí ya era impuesto, ¿listo? Entonces quiero que lo tengan claro, ese mezclar de clerencia, de clerecia, perdón, o de clerecía, bueno, eso tienen, si usted va al YouTube, encuentra que lo nombran de todas las maneras, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que ustedes sepan que esto estuvo compuesto por clérigos y hombres instruidos, ¿sí? Y que estas obras narrativas eran versos y que tienen una intención, era enseñar, ¿sí? Los valores cristianos, y también popularizar a esos santos que ellos tenían. Vuelvo, le digo, aquí no se había acabado la idolatría, no se había terminado tampoco, o sea, lo pagano. Aquí de pronto se estaba ocultando muchas cosas, pero eso seguía dentro de estas normas, sino que ellos divulgaban estos milagros para que la gente, ¿qué? Se uniera. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí y lo escriban ahí en sus módulos. ¿Listo? Continuemos. Ay, aquí ya terminamos nuestra diapositiva. Listo, chicos. Entonces, esa literatura está ensamblada en obras narrativas. Recuerden que muchas de estas cosas se tuvieron las quemaron, las perdieron. Solo salió de esa reforma, solo salió lo que la iglesia quiso que saliera. Y con la llegada de Cristóbal Colón a América, eso impartió muchas cosas para nuestro país y para la literatura y la religión de nuestro país. Todo esto nos deja muchísimas cosas interesantes y que no solamente ustedes estén en estas clases, le presten atención solo para responder unas preguntas de un módulo, sino que para que ustedes aprendan de la historia, de por qué hablamos como hablamos, de por qué vienen nuestras palabras, que de dónde venimos, y vuelvo a digo, y para dónde vamos también lo sabemos. Lo tenemos que aclarar con estas clases, ¿listo? Entonces, para que nos pongamos a pensar, que estos conocimientos no se queden ahí, sino que ustedes también hagan aprendizaje autónomo, vayan a las redes sociales, no solamente a mirar cosas pues que no son tan provechosas. Entonces, manejemos más bien yo les invité una vez a que abrieran Google Académico, hay muchísimas cosas interesantes allí que ustedes pueden aprender, chicos. Vayan leyendo, eso les va a servir mucho para prepararse a sus pruebas, pruebas saber que en algún momento de la vida van a tener que manejar. ¿Listo? Esto es como una historia por partes. Qué bueno sería que no tuviéramos que estar pegados al módulo para aprender, pero sí es algo importante porque usted ya ahí resume muchas cosas. Ya después, al final, cuando estén entregando ese módulo, se van a dar cuenta de todo lo que han venido aprendiendo, de la historia, del español y de la literatura, lo rica que es nuestra literatura, y de estos hombres y mujeres que escribieron. En esta época uno de los más importantes fue Dante, vuelvo y les digo, Dante fue uno de los más importantes en ese momento, porque sacaron, fue súper impresionante, eso fue el boom, esa obra que él hizo de la Divina Comedia. ¿Listo? Entonces, chicos, preguntas, yo creo que las tienen todas hoy. Ya pueden opinar, hijos. Buenas tardes, bueno, sí, ya son tardes. ¿Cómo les fue con esta clase? ¿Interesante o no? Sí, Sí, profe, muy profe. interesante. Sí, les digo. Profe, Ante todo, profe, interesante. Dígame, cuénteme. muy interesante, pero pues ahí vamos, ¿no? Digan, un poco interesante, pero confusa. Claro, yo les dije Más- que Profe. Eso, profe, confusa. Sí, nos tiene asustado. A mí me tiene asustadita, ¿viste? no se asusten, no se asusten. Todo tiene un porqué, ustedes están aprendiendo. Si se asustan o les quedan inquietudes, eso quiere La decir clase es algo interesantemente confusa. sí se trata. La verdad, sí, estos temas son un poco confusos, pero vuelvo y les digo, ustedes no solo lo van a ver conmigo, ustedes también lo van a ver en sociales con sus profesores, ¿sí? Ellos les van a también... El año pasado estuvimos viendo algo de eso también. Sí, claro, tienen que verlo. Entonces, cuando ustedes vayan a sociales y vean este tema, se van a dar cuenta que va a ser muy fácil a ustedes entenderlo. Aquí lo que ocurre es que como no lo están viendo también de la misma manera en sociales, pues entonces como que ustedes no le encuentran como lo que les falta. Ustedes quieren El sentido. el sentido. No, pero sí, profe, porque nosotros estuvimos viendo las cruzadas, todos las estuvimos leyendo. Ah, entonces sí le encuentran como la lógica, ¿cierto que sí?
Claro que sí. Ok, listo. Espero que hayan contestado ahí. Esta vez sí me esforcé que pregunta quedaran dentro de la clase. Ayúdenos con respuestas, profe. Señor, Ayúdenos con respuestas, ayúdenos con respuestas. pero es que lo único que me falta es ir a contestarles en el módulo, en serio, todas están ahí. Todas están ahí. No sé, chicos, alguien que haya respondido las preguntas, dígame si no. Dígame si todas no estaban ahí. Pues, profe, pues No, sí, casi profe. todas, pero Ah, Pues no. alguna no no nos entiendo. podemos adelantar, profe, tampoco. Hay unos que Porque no nos yo he podemos podido, adelantar en los módulos para responder. Tienen que o sea, yo he adelantarse. podido, algunas las he cogido, pero otras no, la verdad. Bueno, Ahorita en dígame una. vacaciones. Sí, dígame una, don Pedro, para ver si entre todos le ayudamos. A ver, díganos. La 71. No, pues dígame cómo es, porque es que yo no me acuerdo de las preguntas. Entonces ustedes me dicen la pregunta. Dice, los géneros literarios empleados en la época eran policía, realismo mágico, B, épica, narrativa y teatro, pensaría que es esa, pero C, ciencia Profe, es ficción, la B, es la B. D, filosofía, Sí, profe, la debates ven. académicos. Es la B, Pensaría que es don la B. Pedro. Es la Ah, B, ok, es la está B. bien, está bien. ¿Cuál Totalmente pregunta es? Sí, la La 71. 71. la 71. Y la 72, Hágale, a ver. Profe, ¿cuál pregunta? La 72, don Pedro. Hágale, don Pedro, a ver si la responde. algunas obras populares de la Edad Media fueron Cien años de soledad, Rayuela, Cantar de Mio Cid, de todas las anteriores. Cantar La- de mío, sí. El cantar del mío, sí, don Pedro, pero es que no se me adelante porque es que hoy veíamos hasta la número 71. A partir de Pero eso, la no se 70. preocupe no se preocupe que atrasaste en cuartas. ¿Cuál es la respuesta? Todo el módulo, todo. Todo el módulo, no, se me van a poner juiciositos. Si No, tienen que profe. sentarse a ver otra vez las grabaciones, háganlo. Porque yo lo mismo hago dándole las respuestas, porque ustedes también tienen que hacer un proceso allí en casita. Bueno, yo les ayudo así a don Pedro, bueno, el que quiera ir muy decentemente, abrimos aquí el micrófono y entre todos nos ayudamos, ¿les parece? Profe, por Diga. favor, que estas grabaciones las suban el lunes para nosotros poder en vacaciones tener el tiempo de contestar y todo, ¿cierto? Listo. En lo posible yo trato hoy mismo de enviarlas porque está más en mí, así les pido disculpas, está Claro, más en profe, mí, gracias porque es que a por veces yo también trabajo de lunes a viernes, entonces se me complica un poquito, pero voy a tratar hoy mismo de subirlas, ¿bueno? Ah, porque bueno, está profe, larga y nos toca. una pregunta, no es que yo no entendí la 34. Pues yo No, estoy ya adelantado, pero no entendí la 34. la 34 es mi, imagínese el tema, imagínese, igual que les pasa a ustedes. Entonces me dicen el 34, ¿qué vimos? Dime la pregunta, a ver si alcanzamos a solucionar. No, es como la C, Dale, muchachos. ya le digo. Yo tengo la C, pero no sé. Ah, Sí, dale, la sé. pero dígame cuál es la 34. La Vean. pregunta.